Hola amigos, estamos en el circuito de Ocaña Ride Aventura probando las capacidades del nuevo Suzuki Jimny, el vehículo todoterreno 4x4 más ligero y pequeño del mercado. Estamos en la segunda parte de las pruebas que hemos realizado en este circuito. Vamos a ver cómo se comporta el pequeño Suzuki Jimny. Vamos a ello, no sin antes deciros que en la vida siempre de pie, nunca con inercia. ¡Vamos allá! Estamos ante esta prueba, que es una prueba bastante complicada. Es la licuadora, la batidora o la Turbomix. El caso es que vamos a intentar subirla. Vamos a ver si puede hacerlo de una vez el Suzuki Jimny. Ahora estamos en un 23% de inclinación. ¡Vamos allá! Conectamos la reductora y vamos a ver cómo hacemos con ligero toque del embrague. Vamos a ver. Y coronamos de una vez en esta prueba y casi seguimos a la siguiente prueba. El Suzuki Jimny es una completa máquina de matar. Bien, y ahora estamos dentro de los tubis, literalmente, porque el Suzuki Jimny tendrá que pasar a través de toda esta zona de baches y de puentes cruzados, haciendo esfuerzo con el control de tracción. A ver cómo sale de esta el Suzuki Jimny pasando boquete tras boquete. Va a ser un esfuerzo titánico el que va a sufrir el Suzuki Jimny con los cruces de puentes. Vamos a verlo. Pues vamos a afrontar estos pequeños socavones, pequeños grandes socavones para un pequeño gran todoterreno. Vamos a arrancar el Jimny, metemos la reductora y vamos a ir a por ello, a ver qué tal lo hace. Soltamos el embrague y vamos despacito. Funciona el sistema de tracción, él solito va traccionando, casi no estoy tocando el acelerador y está solventando con una autoridad pasmosa. Y pasamos completamente. Y el Suzuki Jimny ha pasado estos obstáculos sin problema. Vamos a intentar subir por estas piedras. Vamos a ir a intentar subir por estas piedrecillas con mucho viento. Tal. En esta prueba del escalón nos enfrentamos a un desnivel en la parte alta que roza los 40 centímetros en vertical. Vamos a intentar otra trazada. Vamos a ver. Gira un poco para allá.
Ya, lo que pasa es que se me va justo aquí a la piedra que hay aquí. Vamos a ver. Tienes que pegarse allá. Hostia, estas piedras de aquí son muy jodidas. ¿Por ahí podría pasar? Por ahí quizá mejor que por donde vas. Que lo pensaba atravesar hacia allá. Cruzado. Inténtalo. Es una prueba muy complicada, ya que al ser un vehículo corto y con una altura al suelo buena, pero no lo suficiente para esto, pues nos cuesta mucho posicionarnos para poder atacar correctamente la subida. A todo esto le sumamos que acababa de pasar por una zona de barro y las ruedas resbalaban, con el añadido de que la rampa estaba bastante suelta, ya que habían pasado otros vehículos, así que estaba prácticamente impracticable. Está ahí muy justo. Vete la rueda por aquí. Por ahí, yo qué sé. Yo lo pegaría a este lado, tío. Con un poquito más de inercia. Tienes que coger un poquito. No lo intentes, te va a alejar la rueda. Mientras no pegue abajo, que está justo ahí. Vamos justito, tío. Ahí no. Te has puesto por una muy jodida. Yo la he bajado, pero subirla. Pues no ha podido el Suzuki Jimny en la pared de piedra. Bien, y hasta aquí las pruebas que hemos hecho en el circuito de Ocaña Ride Aventura. Esperamos que te haya gustado. Suscríbete y dale a like a este vídeo para apoyarnos a seguir creciendo. Esto es lo que nos espera en los siguientes vídeos. Numerosas pruebas, otros vehículos y mucha intensidad y adrenalina. Así que, un saludo y nos vemos en el próximo.